Máquinas de Felicidad es el primer capítulo de un gran documental llamado El siglo del individualismo. En este capítulo podemos evidenciar la explicación de lo que fue el origen de la sociedad del consumo y el movimiento en masa. Sigmund Freud, con su libro de psicoanálisis, expone el descubrimiento de una sociedad llena de tabú y una cara del ser humano del cual se avergonzó reconocer. Tras este estudio, Edward Bernays intentó comenzar a emplear los conocimientos del psicoanalista, con el fin de llevar a cabo un giro en el pensamiento del mercado y a la propaganda. Analizó muy bien el término antes mencionado, propaganda, y afirmó la mala reputación y el mal entender que generaba, y así fue que se remontó el concepto de relaciones públicas. Luego de esto, también se vio interesado en estudiar el comportamiento irracional del ser humano y el movimiento en masa, en el cual pudo demostrar que el concepto de la necesidad de un producto había cambiado. Ya no era la necesidad de tenerlo por su función, sino lo que podía hacer sentir el mismo. A partir de esto, se dio pie a innovaciones publicitarias, con el propósito de vender de manera multitudinaria, convencer y mover masas para que cada vez el consumo fuese mayor. Y de aquí viene el significado de máquinas de felicidad, la creación de felicidad basada en productos que generan una masa de gente dócil. Podemos decir que esto es una muestra de cómo las necesidades y costumbres del hombre y la sociedad en general han sido modificadas por el mismo y se puede fácilmente comparar con el capitalismo. El capitalismo, aun siendo un proceso económico, tiene profundas formas en el idealismo cultural que llevan de una manera progresiva al colectivo a un consumismo perpetuo, entendiéndose como la más eficiente manera de vivir y como la única donde la circulación de bienes y servicios capitalizados es el corazón de la sociedad. Tanto la propiedad, la acumulación y el consumo son en efecto realidades económicas y materiales, pero también circunstancias que impactan y tienen consecuencias en la vida mental del individuo, en sus pensamientos, acciones, en sus hábitos e incluso en los conceptos bajo los cuales rige su existencia. Sin duda, este documental muestra cómo la necesidad y el deseo comenzaron a producirse en serie, a intercambiarse, a comprarse y a venderse al mismo tiempo. Empezó a tratarse como cualquier mercancía se trata en el capitalismo. El siglo del yo podemos decir que destaca por retomar las ideas de Edward Bernays, quien utilizó las distintas teorías psicoanalíticas del deseo y del inconsciente para aplicarlas tanto económicamente como política y propagandista. Hacer la prueba para conocer hasta qué punto era posible manipular la mente de la persona para fines y propósitos específicos.